Beatriz y el mar. Beatriz se había criado entre las orillas del mar y un barco pesquero. Ignacio, su padre, había aprendido el oficio de pescador de manos de su padre, Ángel. Valeria, la madre de Beatriz, vendía el pescado que su marido y sus socios pescaban. Era muy popular en la lonja, ya que además de vender, cantaba, y mucha gente se paraba a escucharla. Carlos, el hermano de Beatriz, ayudaba a su madre todos los días antes de ir a la escuela, a excepción de los viernes en los que salía con su padre a pescar, ya que ya tenía 12 años y el padre quería que fuera aprendiendo el oficio. Ese día no iba a la escuela. Ignacio ya había hablado con el director del colegio para que así fuera, aunque al director no le parecía bien. En esos momentos Beatriz tenía 8 años y aunque acompañaba por las mañanas a su madre y a Carlos a la lonja, aún no podía ayudar gran cosa por falta de fuerza. Cuando Beatriz cumplió 10 años, le pidió a sus padres el poder aprender a bucear, ya que para entonces nadaba muy bien, porque había aprendido con una profesora de natación y nadaba casi todos los días, bien en el mar o en piscina. A los padres no les sobraba el dinero, pero vieron que era tan intenso el sueño de su hija que accedieron, ya que además acababan de regalarle un ciclomotor a su hermano, con el que en ocasiones llevaba pescado a alguna casa que se lo había encargado con anterioridad, y también le permitía ir a los entrenamientos de baloncesto al polideportivo, que estaba lejos de donde vivían. A los 2 años de haber comenzado a aprender a bucear, ya era una experta. Muchas veces asombraba a los que habían sido sus profesores. Tanto es así que en los fines de semana había sido contratada para ir en una barca con turistas y bucear con ellos. No ganaba mucho, pero le servía para sus cosas. Cuando Beatriz apenas había cumplido 18 años, su padre tuvo un accidente en alta mar. Se cayó por la borda del barco y se ahogó. No pudieron hacer nada sus compañeros ni Carlos, debido al temporal y porque desapareció de sus vistas muy rápido. Beatriz quiso posteriormente ir donde su padre se había caído y se sumergió con las botellas en varias ocasiones, pero no logró encontrar el cuerpo sin vida de su padre. Carlos, después de la desaparición de su padre, que claramente tenía que haber fallecido, siguió saliendo a pescar con los que habían sido socios de su padre y que ahora lo serían de él. Se sentía culpable de la muerte de su padre por no haber podido hacer nada para remediarlo. Comenzó entonces a beber mucho cuando llegaba al puerto, y en más de una ocasión se enzarzó en alguna pelea. Valeria se sumió en una profunda depresión y dejó de cantar. A los pocos meses ni siquiera era capaz de levantarse de la cama para ir a vender a la lonja, así que Beatriz tuvo que asumir esa responsabilidad y procuró que su madre acudiera a una psicóloga para que le ayudara. Al cabo de 1 año y medio del fallecimiento de Ignacio, Carlos fue a casa de su madre con una chica que estaba embarazada de él, que acababa de cumplir 24 años y la joven tenía 16. Se ve que cuando bebía demasiado se olvidaba de usar preservativo, y la chica no fue capaz de decirle nada en las ocasiones que ocurrió, porque era bastante introvertida y Carlos tenía un carácter brusco cuando bebía más de la cuenta. Valeria tuvo que ir con su hijo a hablar con los padres de Nudia, que así se llamaba la muchacha. Quedaron que, aunque no querían casarse, vivirían juntos y que él se encargaría de ella y del bebé. Así fue como comenzaron a vivir en casa de Valeria. El niño de Carlos y Nudia, al que llamaron Roberto por el padre de Nudia, aunque Carlos quería llamarlo Ignacio, resultó ser un niño que lloraba mucho, algo que sacaba de quicio a Carlos, así que cuando el niño cumplió 2 meses, harto de no poder dormir, pasaba las noches en el barco. Nudia, por su parte, muchas veces se ponía tapones en los oídos y se tomaba una pastilla para dormir, así que Valeria y Beatriz fueron las que se encargaron casi siempre del bebé. Pasados 3 años, cuando ya Valeria había comenzado a ser la que era y ya cantaba de nuevo en la lonja, Beatriz decidió, con lo que tenía ahorrado, comprar una barca para llevar a turistas a bucear, y así fue como comenzó su negocio. Justamente de esa forma conoció al que iba a ser su pareja, Edel, que era un alemán que había ido a pasar las vacaciones allí. 1 año más tarde se decidiría a quedarse a vivir allí con Beatriz. Por entonces Carlos ya se había separado de Nudia, que se había casado con otro, y solo veía a su hijo los fines de semana. Beatriz compró una casa en el puerto con el tiempo y se convirtió en instructora de submarinismo, siempre ligada al mar como estuvo su padre.